La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Audiencia de Voz Andina Internacional, bienvenidos a una nueva entrega del programa Diálogos Universitarios. Hoy tenemos un gratísimo invitado y además un gratísimo tema. Se trata de esto, la edición número 5 de la revista Andina. Y hoy es un número monográfico porque aparece este número 5 cuando la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, está cumpliendo sus 30 años de actividad académica. Fecha o momento formidable para conversar con el editor general de esta revista, la revista Andino, Leonardo Valencia, a quien nos acompaña en nuestros estudios y a quien le damos la más cordial bienvenida. Leonardo. Gracias, Ramiro. Un gusto, como siempre, estar contigo acá. Danos un contexto inicial. Obviamente que el año amerita, ¿no?, hacer este dossier especial, pero ¿qué argumentos, qué otros elementos convergieron para esta edición? Sí, bueno, el propósito de este número 5, como sabes, y para quienes nuestros escuchas no conozcan Andina, es una revista institucional de la universidad que congrega a toda la universidad en realidad. No es una revista, tenemos varias revistas especializadas de cada área, pero esta revista pretende dar voz a una visión general sobre la universidad. Y en esta ocasión tenemos una oportunidad muy interesante por los 30 años de aniversario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces nos pareció interesante en este sentido hacer un número especial, esta es una edición especial, donde, aparte de las distintas secciones que ya tiene la revista, invitar en la sección central de ensayos a los directores de las áreas de la universidad. Como tenemos 9 áreas, no cabían todos en este número, entonces sí, hemos tenido que dividirlos en 2 números para que ellos puedan dar algo que nos parece sumamente importante. Yo creo que estos 30 años de la universidad, con ese peso específico que tiene la universidad en la sociedad ecuatoriana, andina y latinoamericana, era interesante conocer desde cada área, desde cada campo de trabajo, el papel de la universidad frente a la sociedad de nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos en este número fue invitar concretamente a los directores del área de letras, a Fernando Balseca, a la directora del área de historia, Rocío Rueda, al director del área de educación, Cristian Jaramillo, y a la directora del área de salud, María Fernanda Solís, para que un poco hicieran esta reflexión, también Cristian León de comunicación, para que hicieran esta reflexión sobre, desde su área, desde su campo temático, que son las letras, la historia, la educación, la salud y la comunicación, qué papel ha cumplido la Universidad Andina y en general qué papel tiene la universidad. ¿Me explico? Sí, quisiera que nos amplíes un poquito algo del contenido, pero quisiera destacar uno que es como el artículo central, ¿no?, del doctor Ernesto Albán, un personaje icónico del derecho y de la academia, y quien hace una historia. Él es fundador también de esta universidad. El contenido en general, pero resaltando este hecho de este artículo del doctor Albán. Sí, no, de hecho el artículo de Ernesto Albán abre la revista, se titula Mi testimonio sobre la Universidad Andina Simón Bolívar, y nos parecía interesante invitarlo a Ernesto, aparte por su gran trayectoria, pues, académica, política, cultural, porque al ser uno de los fundadores, pues tiene una visión privilegiada y puede ver, ya que se cumplen 30 años, un poco cómo ha sido la evolución, el peso específico de la universidad. Y en ese sentido su texto pues nos revela un testimonio único. Me explico, alguien que ha podido acompañar este proceso y aparte con la gracia de la escritura que tiene Ernesto, yo creo que es un artículo que justamente lo queríamos que abriera el número por esa lectura tan sugerente que hace él, ¿no? Ajá. Los otros temas, por favor, un detalle, Sí, Leonardo. bueno, un poco lo que comentaba
perdón, lo que comentaba, la idea era justamente que los distintos directores de área pues compartieran esa visión. Y yo creo que es interesante, acá como dije hemos tenido que dividirlo en dos grupos porque 9 áreas no cabían. Entonces aquí tenemos a 5 directores de áreas que un poco nos están revelando ese peso específico. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, el artículo de Fernando Balseca por unas humanidades no demediadas? Habla un poco sobre la situación, a veces problemática que tiene la cultura, la literatura, ahora que vimos toda esta cultura de la cancelación, esta cultura gran cargada de enorme peso ideológico, de qué manera las humanidades tratan un poco de mediar, tratan un poco de dar horizontes distintos, ¿no? Todos giran en torno a mostrar ese papel que han tenido. Por ejemplo, el artículo de Rocío Rueda es muy interesante porque nos enseña cómo ha sido la enseñanza de la historia, tanto en universidades del área andina como latinoamericana, ¿no? Es decir, y la especificidad que tiene en la Universidad Andina, que tiene un área de historia muy importante para el país, ¿no? Entonces, tanto a nivel de trabajo de archivo, de discurso, de usos de la memoria, distintos campos, ¿no? Y el peso que tiene también el área andina para entender cómo se están llevando los estudios históricos, ¿no? El artículo de Cristian Jaramillo pues también nos está mostrando algo muy interesante que tiene que ver con los distintos campos de la educación que toca el área de educación en la Universidad Andina. Yo creo que es un artículo muy revelador que va a interesar a maestros y profesores ecuatorianos para ver esas líneas de investigación que tiene el área, esas preocupaciones por actualizar a los profesores, por ponerlos al día, con las situaciones pedagógicas nuevas. Además, todo lo que hemos vivido de la virtualidad pues ha generado un cambio de paradigma, o acentuado lo que ya estaba ahí latente pero que no se llegó a desarrollar del todo, y el área de educación de la Universidad Andina pues se ha preocupado de estar muy al día, o sea, su vinculación con las nuevas tecnologías es muy fuerte, me explico, y muy reveladora, ¿no? Entonces es una oportunidad también para mirar uno de estos aspectos, entre otros más, porque no es el único, ¿no? Y en el caso de el artículo de María Fernanda Solís, titulado Repensar la Universidad y la Salud en tiempos de pandemia, nos está también llevando a temas de mucha actualidad. Es decir, el tema de la pandemia nos evidenció la situación no solamente directa y específica de la salud, sino un poco el contexto social en que eso está sumergido y cómo ha afectado las condiciones sociales para el tratamiento de la salud, ¿no? La gran afectación que han tenido las personas que no han podido tener una debida atención en salud. Entonces, y que por condiciones socioeconómicas no han podido pues cuidarse o estar preparados para esta problemática. Entonces es un artículo, insisto, muy revelador sobre un contexto mucho más amplio que el aparentemente específico de la salud, sino de ese contexto social, ¿no? En ese sentido, pues María Fernanda trabaja en muchas líneas de vinculación social, ¿no? Y el artículo de Cristian León es muy interesante, titulado La comunicación puesta en común, porque también nos muestra todos los conceptos que están alrededor de la comunicación. Me explico, todo lo que implica y cómo se comunica de distintas maneras y cómo la universidad andina se ha preocupado en el área de comunicación de dar respuesta a esto, es decir, preocupándose por el tema de la comunicación política, de la visión de las nuevas plataformas, los sentidos de la comunicación en las artes visuales. Hay insisto, una serie de preocupaciones interesantes y que también dan pista, y yo creo que es una revista que también ilustra a quienes estén interesados en conocer las líneas de trabajo de la universidad, o lo pone muy al día, y siempre, como le preocupa a la revista andina, pues con un lenguaje amable, asequible, que vuelve interesante, Ramiro, la lectura. Tú como comunicador sabes que eso es muy importante, o sea, no solamente tener algo que decir, sino saber llegar, y en eso la revista siempre ha cuidado mucho ese manejo del lenguaje, esa cuestión amable para llegar, obviamente con el rigor de académicos y profesores con mucha experiencia, y que muchos de ellos son también escritores, columnistas editoriales. La verdad que es un lujo poder editar esta revista por esa amalgama de puntos de vista que nos deja ver qué está haciendo la universidad con nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Lo entendemos. ¿Las otras áreas serán para el volumen 6? Sí, en el volumen 6 vamos a tener colaboración del área de estudios sociales y globales, del área de medio ambiente, del área de derecho, que es una de las áreas potentes de la Universidad Andina, y del área de gestión. Nuevamente los directores van a escribir al respecto. Esta parte que nos has relatado de la Andina 5, no descuida las secciones permanentes que tiene la revista, ¿no?
¿Qué trae ahora? Sí. Bueno, como siempre tenemos el artículo del rector que da un poco testimonio a su artículo se titula 3 décadas sin pausa y un poco da cuenta del peso y la lucha de la universidad y todos sus logros y su crecimiento, ¿no? Siempre el rector hace un balance de todo el número y de la situación del momento, ¿no? Y después tenemos las secciones fijas, ¿no? Una es la de creación. Particularmente para mí me alegra mucho porque nos permitió en esta sección de creación, siempre tenemos invitados internacionales, pero en esta ocasión abrimos la puerta a jóvenes estudiantes de la nueva maestría en literatura y escritura creativa que tiene la universidad. Entonces pudimos publicar 2 textos, un texto de prosa poética de Mara Gabriela Serrano y un cuento de Mauricio Zuleta. Es la primera cohorte que termina la maestría y que están en ese proceso creativo. Entonces, es una pequeña muestra, ¿no? Después tenemos otra sección también que nos gusta mucho y que está profundamente vinculada a la estética de la universidad, que es ese valor que le da a la pintura y el arte ecuatoriano. Y en este caso en la Galería Andina, lo que hemos colocado son la muestra de algunos cuadros de pintores ecuatorianos que forman parte del fondo de la universidad. Hay piezas bellísimas. En realidad aquí, Ramiro, el problema era el espacio, porque no tenemos esta sección tiene 3 páginas, es a todo color, pero obviamente para poder apreciar el detalle de los cuadros se publican más grandes, entonces claro, hay muchos cuadros que no pueden entrar. O sea, por mí podríamos dedicarle toda la revista porque hay obras bellísimas de arte en la universidad que todavía tienen que hacerse conocer y ese es el propósito de la sección. Aquí de hecho, por ejemplo, hay un cuadro bellísimo de Enrique Tábara, por ejemplo, que falleció hace poco, un cuadro del año 87 de la serie Pata Pata, que son estos cuadros con matéricos, con relieve, hermosísimo, ¿no? Hay un cuadro de Gilberto Almeida, hay otro cuadro hermoso de José Hunda y un cuadro bellísimo, grande de un pintor actual que tiene mucha repercusión, que es Ramón Piaguaje, que hace estas pinturas hiperrealistas de la selva ecuatoriana, de una riqueza, Ramiro, que tú lo ves y te extasías, ¿no? Entonces eso comparte la revista y permite hacer visible este enorme fondo que tiene la universidad cuidando y apoyando el arte ecuatoriano, ¿no? Enorme y riquísimo, desde luego. Hay entrevistas también, ¿no? Y novedades editoriales en este número. Sí, fíjate que en las entrevistas, normalmente publicamos 2 entrevistas en cada número, pero en esta ocasión, por los 30 años, nos parecía un poco interesante mirar hacia adentro de casa, ¿no? Entonces, y mirar desde de un sesgo que a veces no se ve su trabajo, pero que es un trabajo decisivo en la universidad. Entonces, por ejemplo, en la entrevista se hizo entrevista a Virginia Alta. Virginia Alta, como sabes, es la secretaria general de la universidad y claro, es la que lleva y ha llevado toda la gestión en un trabajo enorme, con un equipo enorme, y era interesante conocer su experiencia y su perspectiva, ¿no? Entonces, hay una entrevista a fondo con Virginia que quedó muy, muy hermosa y que permite conocer este trabajo, que, insisto, para los estudiantes la conocen muy directamente, pero que puede parecer un trabajo invisible, pero es el que soporta toda la organización académica de la universidad, ¿no? Entonces, esa es una de las entrevistas. Y la otra entrevista es a la jefa de publicaciones de la universidad, que es Ana Mari de Pierola. Esta es nuestra editora estrella, por decirlo así, y la que supervisa todo el enorme bagaje de obras que salen publicadas de la universidad, que van desde las tesis de maestría a tesis doctorales. Obviamente no se publican todas porque sería imposible, pero hay un gran volumen con colecciones que son muy representativas de las distintas áreas y aparte las publicaciones ya de los profesores, ¿no? Y otras publicaciones coyunturales, institucionales. Es un acervo enorme también el editorial y era interesante conocer cómo se trabaja internamente esto. Entonces, porque insisto, es un trabajo muy exigente porque se publican cientos de títulos al año, ¿no? Y esto permite conocer ese trabajo editorial que, vuelvo y te digo, es un trabajo discreto, anónimo, pero es el que soporta toda esta producción, ¿no? Y en esa línea somos de las primeras instituciones en el país en publicaciones, ¿no? Sí, por el volumen por el volumen y por la calidad de trabajos, tiene una enorme presencia, ¿no? Y seguimos creciendo con más colecciones editoriales. A veces hay problemas de distribución, que es problemática del país, ¿no? Pero se puede llegar, es decir, además que la universidad tiene una herramienta que hace asequible esos textos porque muchos de ellos se cuelgan en repositorios, entonces se pueden descargar por internet. El que entra a la página web de la Andina
puede llegar a esos repositorios y acceder a estos contenidos. En esa línea de publicaciones, la revista termina con en este fondo de textos largos, con la sección en prensa. Uh-huh. En prensa, en este número hemos sacado un adelanto. En prensa siempre se preocupa por sacar un adelanto de un fragmento de un libro que está por salir, que es la novedad más reciente, y en este caso se trata de un libro que se ha publicado en coedición entre la Universidad Andina y la editorial Ariel en Colombia. Es una bella edición. El libro se titula Revoluciones en la Historia de América Latina y el editor es Enrique Ayala Mora. Esto recopila textos de un congreso que se realizó en la universidad respecto a este tema de las revoluciones en América Latina, y tuvimos el lujo de poder seleccionar un texto de Alan Knight, que es un profesor emérito de historia de América Latina en la Universidad de Oxford, que se titula concretamente ¿Qué es una revolución? Y era interesante porque la reflexión de Knight, con un texto diáfano, bellísimo, que vale la pena leerlo, como todos los de la revista, porque nos permite entender qué es una revolución, porque se habla mucho de revolución y Knight, con ese conocimiento que tiene, pues matiza y distingue los detalles de una revolución. ¿Cuándo realmente es una revolución? ¿Cuándo lo parece y cuándo no lo es? Yo no lo voy a responder porque quiero que lea el artículo para que y yo puedan creo que, disfrutarlo. Leonardo, que has lanzado ya el anzuelo, nuestra audiencia debe tener ya mucha curiosidad por acceder a la revista. Hay facilidades, ¿no es cierto? Sí, bueno, la revista es gratuita. En primer lugar, la revista es gratuita. Es decir, ahora que estamos volviendo a la normalidad, como se dice, va a poder conseguirse en la librería de la universidad, que está en la entrada de la misma universidad. Y ya abrió sus puertas, además. Sí, tengo entendido. Hay que mirar bien los horarios, no sé exactamente, pero esa es una posibilidad. Después también la revista se está empezando a enviar a algunos sitios donde puede ser asequible. Pero la primera facilidad, la más inmediata, es la página web. Es la página web. Llegando a nuestra página web se va a la zona de publicaciones y no solamente está la número 5, Ramiro, están todas las anteriores. Entonces quienes se han perdido pues los otros números pueden entrar y consultarlo, ¿no? Pues está muy bien esto. Agradeciéndote, Leonardo, por esta presencia. Y bueno, quisiera pedirte una invitación precisamente para lo que hemos hablado. Acérquense a esta revista, léanle. Tu invitación, por favor, Leonardo. Bueno, primero es el disfrute de la revista. Ese es el propósito, es decir, el que pueda acceder a la revista se va a encontrar con textos realmente acogedores, que de alguna manera rompen esa idea de la academia inexpugnable, con lenguajes cifrados específicos. No, más bien lo que tenemos es esa amabilidad, que es la que en realidad existe en la academia. Lo que pasa es que a veces hay ciertos tópicos, entonces de acercamiento, es decir, van a poder conocer qué se está pensando en la universidad en todos estos campos, como hemos visto: letras, educación, comunicación, salud, historia. Yo creo que responden a necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Y además hay otra cosa también que para nosotros es muy importante, es el tema de el cuidado artístico de la revista, ¿no? En este caso tenemos una portada bellísima de María Isabel Castro, que es un cuadro con muchas texturas, muy hermoso, que acompaña un poco esa preocupación estética que tiene la revista, ¿no? Así que la invitación es a disfrutar esta lectura y a guardarla, porque las cosas que se dicen ahí no tienen esa coyuntura de la inmediatez diaria, son reflexiones de fondo que van a seguir siendo útiles los próximos 6 meses, los próximos años. Y eso nos enorgullece mucho como este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Leonardo Valencia, nuestro invitado de Diálogos Universitarios. Él es investigador y catedrático del área de letras de la Universidad Andina Simón Bolívar, novelista, escritor y además el coordinador editorial de esta revista, la Revista Andina, que les invitamos a ustedes, como decía Leonardo, a disfrutar. Hasta la próxima oportunidad, Leonardo. Gracias, Ramiro, un gusto como siempre. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en Voz Andina Internacional. Hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios.